Bienvenidos a un nuevo episodio de Antena Historia. Hoy viajamos al siglo XVIII para conocer la historia de un monarca que marcó el destino de dos reinos, Carlos III de España. Pero antes de ceñir la corona española, Carlos de Borbón fue rey de Nápoles y de Sicilia. Bien, este es el relato de un joven príncipe que entre intrigas diplomáticas y guerras europeas se convirtió en soberano de un reino mediterráneo, ajeno en apariencia a los conflictos de la corte madrileña, pero destinado a cambiar el rumbo de la monarquía borbónica. ¿Cómo llegó Carlos a reinar en Nápoles? ¿Qué reforma implementó? ¿Cómo la huella que dejó en Italia influenció su reinado en España? Bueno, pues hoy vamos a explorar su papel como gobernante ilustrado, su relación con la iglesia, la administración, el arte y la gran herencia que dejó en la ciudad del Vesubio. Así que comenzamos. Bienvenidos un día más a nuestro canal. Soy Antonio Cruz y esto es Antena Historia. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Small step for man, one giant leap for mankind. Españoles, Franco ha muerto. Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Ich tue jetzt keine Spiel mehr. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Antena Historia, tu podcast de historia militar, política y social. Bienvenidos a Antena Historia. Bien, pues mira, a comienzo del siglo XVIII, la política europea pues estaba dominada, bueno, como casi siempre, ¿no?, por los conflictos dinásticos y territoriales entre las grandes potencias. España estaba bajo el reinado de Felipe V y este buscaba recuperar la influencia perdida en Italia tras la Guerra de Sucesión Española, como sabéis, entre 1701 y 1714, en la que, por ejemplo, los tratados de Utrecht y Rastatt habían obligado a la monarquía hispánica a ceder sus posesiones en Italia, que eran Nápoles, Sicilia y Cerdeña, a los Habsburgo de Austria y a la Casa de Saboya en este caso. Bien, pues la oportunidad para una revancha, digamos, pues llegó con la Guerra de Sucesión de Polonia, que fue entre 1733 y 1738. Un
conflicto que estalló tras la muerte del rey polaco Augusto II. Y bueno, dos candidatos, como siempre, aspiraban al trono. Uno era Estanislao I Leszczynski, que era el candidato apoyado por Francia, y Augusto III de Sajonia, que estaba respaldado por Austria y por Rusia. Bueno, pues este enfrentamiento se convirtió rápidamente, como podéis imaginar, en un conflicto internacional en el que Francia y España vieron la ocasión de debilitar a Austria y recuperar territorios estratégicos que se habían perdido en esta guerra nuestra de sucesión. De lo que te estaba hablando, las posesiones en Italia. Bien, Felipe V, influenciado por su esposa Isabel de Farnesio, bueno, influenciado, yo diría que más que influenciado, porque ya Felipe V en esta época ya estaba, ¿qué te digo yo?, viendo bichitos por los rincones, haciéndose la rana y estas cosas, ya estaba un poquito perjudicado de la cabeza. Y ya os digo, aquí la que cortaba el bacalao prácticamente pues era Isabel de Farnesio. Y Isabel de Farnesio tenía un objetivo claro, que era asegurar tronos para sus hijos menores en Italia. ¿Vale? Isabel, como sabéis, Isabel de Farnesio es de origen parmesano. Farnesio eran los duques de Palma. Bien, pues deseaba para su hijo Carlos, que era el tercer hijo de Felipe V, un reino propio en la península italiana, porque sabía que en España era harto complicado, porque tenía por delante a Luis, tenía por delante a Fernando. Entonces pues era complicado que el tercer hijo pues llegara a ser rey de España. Fijaros tú las carambolas que tiene la vida, porque al final terminaría haciéndolo, ¿no? Bien, para lograr este deseo, digamos, infernal que tenía la esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio, esa obsesión, España pues se alía con Francia y Cerdeña en lo que se llamó la Tercera Familia Compacta, ¿no?, en 1733. Esto es un pacto firmado en el marco del conflicto polaco que os decía, la Guerra de Sucesión Polaca. El acuerdo, ¿vale?, estipulaba que España apoyaría las ambiciones de Francia en Polonia, en esa sucesión, mientras que Francia apoyaría a España a recuperar, ayudaría a España a recuperar Nápoles y Sicilia. Pues bien, Felipe V, bueno, yo vuelvo a decir, me imagino yo que sería Isabel de Farnesio, encargaron al duque de Montemar la invasión del reino de Nápoles. Bien, la expedición parte de Barcelona en 1733 y contó con un contingente de unos 20.000 soldados, apoyado por una flota que aseguraría el control marítimo en el Mediterráneo, mientras que se desarrollaban las operaciones en tierra, que precisamente en esta flota iban unos personajes muy interesantes, de los cuales voy a hacer un programa de uno de ellos, sobre todo voy a hacer un programa de ellos porque es un tío impresionante, fantástico, ¿no? Aquí estaba todavía de cadete, ¿vale? Bien, pues en marzo de 1734 el ejército español desembarca en las costas napolitanas y avanza rápidamente hacia la capital. Las fuerzas austríacas, que en ese momento estaban dirigidas por el virrey Giulio Visconti, eran inferiores en número y no estaban preparadas para una defensa prolongada de la región. El momento clave de la campaña fue la batalla de Bitonto, el 25 de mayo de 1734, donde las tropas españolas pues derrotan decisivamente a los austríacos. Y bueno, y tras la victoria, pues los austríacos se rinden y abandonan Nápoles. Carlos de Borbón fue proclamado Carlos VII de Nápoles el 3 de julio de ese año, de 1734, y entró triunfante en la ciudad de Nápoles, ¿no?
En esta campaña también hubo un par de un asedio y una batallita, pero bueno, poca cosa, la verdad. Lo importante fue la batalla de Bitonto, ¿no? Bien, con Nápoles ya asegurado, el siguiente objetivo, pues, ¿cuál era? Pues Sicilia, que también estaba bajo dominio austriaco. La expedición fue a la isla, liderada, por supuesto, por el duque de Montemar, quien desembarca en Palermo en agosto de 1734. La resistencia austríaca en Sicilia, si en Nápoles fue cortita con sifón, en Sicilia ya era mínima, ¿no? Y a finales de ese año, toda la isla estaba bajo control español. En 1735, al año siguiente, Carlos fue coronado en Palermo como rey de Sicilia, con el título de Carlos V de Sicilia. Como veis, bueno, las consecuencias de todo esto que hemos visto es la victoria consolida a Carlos como monarca del reino de Nápoles y Sicilia, bajo la supervisión de la dinastía Borbón. Ya no os digo solamente de los Borbones españoles, o sea, de su padre y de su, no, sino también de los Borbones franceses, ¿no? Está en supervisión. España recupera la influencia en Italia, ¿no? aunque sin anexar oficialmente estos territorios, ojito, y ahora os contaré el porqué. El duque de Montemar, por supuesto, pues fue reconocido como uno de los grandes estrategas de la época y recibe el título de capitán general de los ejércitos de Italia. Bueno, como veis, la victoria española en Italia fue uno de los mayores éxitos diplomáticos y militares, ¿no?, de Felipe V. Aunque España, vuelvo a decir, no pudo obtener la anexión directa de estos territorios, Carlos gobernó Nápoles y Sicilia como un reino independiente, lo que fortaleció, en cierta manera, la influencia borbónica en la región y preparó el camino para su futuro ascenso al trono español, que en ese momento no lo sabía, por supuesto, que sería en 1759. Bien, el Tratado de Viena de 1738 pone fin a la guerra de sucesión de Polonia y Austria definitivamente reconoce a Carlos como rey de Nápoles y Sicilia, y consolidándose, bueno, su dinastía en el sur de Italia y poniendo fin a la influencia austríaca en la región. Como he dicho en dos ocasiones, Felipe V no puede anexionarse Nápoles y Sicilia. ¿Y por qué? Me preguntaréis ustedes, digo yo. Pues veréis, esto vamos a retortarlo un poquito. Después de la Guerra de Sucesión Española, ya sabéis que termina en 1714, con los tratados, bueno, con el Tratado de Utrecht, que se firma en 1713, y el de Rastatt, que se firma en el año siguiente, en 1714, se establece un nuevo orden en Europa. Y bueno, este nuevo orden reduce drásticamente el poder de España, cediendo territorios clave a Austria, Gran Bretaña y Saboya. Una de las cláusulas más importantes de estos tratados es que se prohibía taxativamente la unión de las coronas de España y Francia, para evitar, lógicamente, que los Borbones controlaran demasiado territorio en Europa y demasiado poder, acumularan demasiado poder, ¿no? Imaginaron una España y una Francia unidas, ¿no? Lo que quería, al fin y al cabo, el abuelo Luis XIV, ¿no?, el rey Sol. Bien, pues esto evidentemente está reflejado en los acuerdos de Utrecht y Rastatt. Cuando Felipe V intenta recuperar territorios italianos, ¿no?, en los años siguientes, como hemos visto, especialmente durante la Guerra de Sucesión de Polonia, lo que hemos contado, pues la demás potencia europea, especialmente Austria, Gran Bretaña, por supuesto, que siempre es la mano que mece la cuna, ¿no?, y los Países Bajos en este caso, pues se opusieron radicalmente a que España volviera a controlar directamente Nápoles y Sicilia. Digamos que el concepto de equilibrio de poder era clave en la diplomacia europea, ¿no? Las grandes potencias como Francia, Austria, Gran Bretaña, Prusia también, se vigilaban entre sí que ninguna de ellas
se volviera demasiado poderosa. Así que, si España hubiera anexado Nápoles y Sicilia, habría representado una amenaza directa a uno de ellos, a Austria, que controlaba en ese momento el norte de Italia. Como veremos, estarán allí hasta que Napoleón los saque de allí en su campaña italiana, ¿no? Sería en 1796 o por allí, ¿no? Y por supuesto para Gran Bretaña pues también sería un palo y una amenaza, porque Gran Bretaña tiene intereses estratégicos en el Mediterráneo. Y ya sabéis dónde está Nápoles, ¿no? Pues para evitar un conflicto mayor, las negociaciones del Tratado de Viena, que recuerdo fueron en 1738, donde se pone fin a la guerra de sucesión polaca, establecen que Carlos de Borbón gobernaría Nápoles y Sicilia, pero, eso sí, como un reino independiente, en lugar de integrarlo a España. Pero bueno, como sabéis, aquí se lucha más bien poco, no tal, porque como os digo, Felipe V ya estaba para sopita y buen vino, ¿no? El pobre ya estaba, y la que cortaba el bacalao era Isabel de Farnesio, y Isabel de Farnesio lo que quería es que sus hijos, sus propios hijos, gobernaran tronos europeos, ¿no? Y en este caso ha conseguido que Carlos gobierne y reine en Nápoles y Sicilia. Por lo tanto, ella está contenta y eso no se discute y ya quedan las cosas como están. ¿Qué os digo más? Bueno, tras la conquista de Nápoles y Sicilia en 1734, pues Carlos de Borbón gobierna estos territorios hasta 1759, cuando pues se convierte en rey de España, como Carlos III. Durante su reinado en Italia llevó a cabo, importantes reformas administrativas, económicas y culturales que modernizaron el reino y consolidaron su independencia de Austria. Porque fijaros, Carlos hereda un reino empobrecido y desorganizado tras esta dominación austríaca durante 30 años, por lo que impulsó una serie de reformas para mejorar la gestión del Estado. Daros cuenta de que todo esto que está haciendo en Nápoles le está sirviendo de entrenamiento para después hacerlo en España. Y tenemos el concepto de que Carlos III fue un muy buen rey para España, ¿no? Bueno, pues aprende a ser rey aquí. Una de las primeras cosas que hace es reducir la influencia de la nobleza y estableció una administración más eficiente, siguiendo, evidentemente y lógicamente, los modelos absolutistas de los Borbones. Ahí no hay tutía. Aquí no hay otra forma de gobernar que no sea la forma borbona, que es absolutista 100%. Se crea un ejército nacional, organiza una milicia local, reduciendo la dependencia de tropas extranjeras, o sea, en este caso de tropas españolas, ¿vale? Extranjeras, entenderme, ¿no? Hace una reforma fiscal, introduce nuevos impuestos y racionalizó el sistema de recaudación para aumentar los ingresos de la corona. Modernizó la agricultura, se impulsó la mejora de cultivos y la recuperación de tierras improductivas con el objeto de hacer al reino más autosuficiente. Además promovió la fundación de nuevas instituciones como la Real Academia de Ciencias y Letras de Nápoles para mejorar la administración y fomentar el conocimiento. Y aunque Carlos era profundamente católico, su relación con la Iglesia estuvo marcada por tensiones debido a su política de regalismo, podríamos decir, ¿no? Que buscaba reducir la influencia del papado en asuntos del reino. Podemos decir, estamos en Nápoles, ¿vale? No estamos hablando de España, estamos hablando de Nápoles. Y el Papa, los estados pontificios, tenían mucho peso. Expulsó a los jesuitas
de su territorio y redujo las intervenciones del Vaticano en los asuntos internos del Estado de Nápoles. Se aplicaron reformas para supervisar la riqueza de las órdenes religiosas y frenar los abusos del clero en la administración de las tierras. Restó competencia a los tribunales eclesiásticos y fortaleció la autoridad del poder civil en cuestiones legales, o sea, reorganizó el sistema judicial eclesiástico. Bueno, pues a pesar de estas medidas, Carlos mantuvo, entre comillas, buenas relaciones con la Santa Sede, asegurándose así que su reinado no quedara excomulgado, ¿no? Ni aislado de la Iglesia Católica, aunque veis que lo que hizo al Papa no le gustaría ni un pelo, ¿no? Por supuesto, el reinado de Carlos fue una época de esplendor cultural en Nápoles, ¿no? Inspirado en el modelo francés y español. Promovió la arquitectura, las artes y la arqueología. Encargó, por ejemplo, el Palacio Real de Caserta, ¿no? Esta majestuosa obra al arquitecto Luigi Vanvitelli, con la intención de crear una residencia que rivalizara con Versalles, por ejemplo. El desarrollo del Teatro San Carlo, ¿no? Renovó y expandió el teatro más importante de Nápoles, convirtiéndolo en uno de los principales centros operísticos de Europa hasta hoy. Apoyó a artistas y científicos, protegió a figuras como el pintor Francesco Celimena y promovió estudios científicos en astronomía y medicina. Y gracias a estas iniciativas, Nápoles se consideró y se consolidó como un centro cultural de primer nivel en toda Europa. O sea que, como veis, fue un buen rey en Nápoles y en Sicilia. Y después le tocará ser rey en España. Y bueno, lo puedo así contar muy rápidamente. Es coronado en 1759, porque veréis, Fernando VI, que era hijo de Felipe V, pero con María Luisa de Saboya. Por eso es la obsesión de la Farnesio, ¿no? De que su hijo tenía que ser rey, porque estaba viendo que los que iban a ser rey de España iban a ser los hijos de otra, de María Luisa de Saboya, como fue Fernando VI, ¿no? Fernando VI gobernó España muy poquito tiempo, entre 1746 y 1759. Su reinado estuvo marcado por, digamos, una política pacifista, ¿no? Y de estabilidad interna muy distinta a lo que había hecho Felipe V, ya os digo. Hay un libro muy bueno de Rubén Sáenz Abad, ¿no? Que lo podéis encontrar en HRM Ediciones, que se llama Felipe V, un reinado en guerra, porque prácticamente creo que fueron 5 años de todo su reinado que no hubo guerra en España, pero el resto siempre estuvo metido en jarana, ¿vale? Bueno, pues Fernando VI hace todo lo contrario, un tío pacifista, una estabilidad interna. Oye, mira, unos buenos principios de gobernanza. Sin embargo, este hombre tiene la mala suerte de que su esposa, Bárbara de Braganza, en 1758 muere. Y este hombre, Fernando VI, que verás, se dice que podría heredar un poquito la tocada de cabeza del padre, ¿no? Un poquito la cosita, pues se sume en una profunda depresión, lo que lo llevó a aislarse, a descuidar el gobierno y finalmente fallece el 10 de agosto de 1759 sin haber tenido hijos, ¿vale? Dado que Carlos era el siguiente en la línea sucesoria, pues se convirtió en Carlos III de España, dejando, eso sí, en ese caso, vacante el trono de Nápoles y Sicilia. Porque Carlos, recordemos, no podía gobernar, porque sería anexarse Nápoles y Sicilia a España, ¿no? Entonces Carlos III no podía gobernar simultáneamente España y Nápoles, ya que los tratados internacionales, como hemos visto, ¿no?,
especialmente el tercer pacto de familia Borbón en 1761, impedía que las coronas de España y Nápoles estuvieran unidas en la misma persona. Para resolver esta situación, cedió Nápoles y Sicilia a su hijo Fernando, futuro Fernando I de las dos Sicilias, ¿vale?, quien tenía en ese momento 8 añitos de edad, quedando bajo la regencia del marqués de Tanuzzi, ¿no? Se firma el Tratado de Nápoles en 1759, que garantizaba la independencia del reino de Nápoles respecto al de España, y se establece que los reinos italianos nunca podrían volver a unirse a la monarquía hispánica, ¿vale? O sea, se crea otra nueva dinastía, en este caso que van a ser los dos Sicilias. Carlos III parte de Nápoles en septiembre de 1759 y llega a España en diciembre. Su llegada estuvo acompañada por ministros napolitanos, ¿no?, como Leopoldo Gregorio, el marqués de Squillace, ¿no?, quien tuvo un papel clave en la introducción de las reformas ilustradas, el famoso motín de Squillace, ¿os acordáis? Bueno, al asumir el trono, pues Carlos III se encontró con un país que había estado gobernado por Felipe VI de manera, como os decía, pacífica, pero que necesitaba reformas profundas para modernizar toda España, su administración, su economía, incluso su ejército. Desde inicio de su reinado, Carlos III aplicó las políticas del despotismo ilustrado, ¿no?, inspirada en su experiencia en Nápoles. Os decía que Carlos III se entrenó allí, ¿no? Estas reformas pues transformarían a España en las siguientes décadas, las cosas como son. Y una cosa, porque si queréis y me lo escribís en comentarios o me mandáis correo, como soléis hacer, sobre programas, propuestas de programa y demás, si queréis podemos hacer un Carlos III, ¿no? Todo el reinado de Carlos III, cómo fueron todas las reformas. Vale. Yo creo que este programa era para ver cómo Carlos III entra, ¿no?, digamos, en el panorama político europeo, siendo rey de Nápoles en este caso y de Sicilia, ¿no? Bueno, ese era el concepto de este programa. Que sepáis por qué Carlos III de España era anteriormente rey de Nápoles. Muchas veces dice, no, llega Carlos III y que era antes rey de Nápoles. Bueno, ¿y antes de por qué? Pues porque sí. Ah, vale, pues venga. Bueno, pues este es el pequeño programita que os he hecho para que os enteréis del tema. Bien, pero dentro de este reinado de Nápoles, de Carlos III, fijaros, vamos a remontarnos al año 79 de nuestra era, al año 79 después de Cristo. Y usted diréis, ¿de qué me va a hablar? Pues sí. Un cataclismo sepulta 2 ciudades romanas bajo un manto de fuego y ceniza, ¿no? Pompeya y Herculano, prósperos centros urbanos del Imperio Romano, pues quedaron atrapados en el tiempo por la furia del Vesubio. Bueno, durante siglos su existencia se convirtió en un eco lejano, ¿no?, en una historia olvidada bajo la tierra, hasta que en el siglo XVIII un rey ilustrado y curioso impulsó uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos de la historia. Su nombre, Carlos de Borbón, duque de Parma, rey de Nápoles y Sicilia, el futuro Carlos III de España. Porque sí, su reinado en Nápoles no solo estuvo marcado por las reformas políticas y económicas que hemos visto, el enfrentamiento con la iglesia, sino que también por un interés inusitado en la historia y la arqueología. Y todo esto que os he contado de la película esta de cómo llega al poder en Nápoles, ¿verdad?, os puede ser interesante o no, ¿vale? Pero durante este reinado de nuestro futuro Carlos III se llevó a cabo uno de los descubrimientos más importantes para la historia universal. Y esto es el descubrimiento de Pompeya y Herculano. ¿Por qué veréis? Corría el año 1709, cuando un humilde campesino de Resina, hoy Herculano, intentó excavar un pozo en su propiedad.
No imaginaba que en lugar de agua encontraría restos de antiguos edificios de mármol. Informado del hallazgo, el príncipe Emanuele Maurizio de Lorena, dueño de esas tierras, pues ordena excavar en secreto. Bajo metros de ceniza solidificada aparecieron columnas, frescos y estatuas que la verdad es que sin entender su valor en ese momento fueron extraídas y vendidas a coleccionistas privados. Sin embargo, la verdadera excavación comenzó en 1738, cuando Carlos de Borbón, en su afán de embellecer su reino, ordenó la construcción del Palacio Real de Portici, ¿vale? Una majestuosa residencia de verano cerca de Nápoles. Durante estas obras, los obreros tocaron con más restos de la antigua ciudad de Herculano. El hallazgo pues despertó la curiosidad del monarca, quien, fascinado, encargó una expedición formal bajo la supervisión de un ingeniero militar español, un tal Roque Joaquín de Alcubierre. Los trabajos revelaron algo inesperado: un teatro romano enterrado, con asientos, esculturas y relieves perfectamente conservados. Herculano, una ciudad que había desaparecido más de 1600 años atrás, pues comienza a salir a la luz. Pero lo mejor estaba por llegar. 10 años después, en 1748, Alcubierre, que es que me hace mucha gracia, pero es que no, cuando se habla del descubrimiento de Pompeya, es que no se nombra a este hombre. Pues mira, se nombra a Carl Weber, pero a Alcubierre se le ningunea de una forma impresionante. Y era un militar español, sí, ingeniero. Pero es el que, la verdad es que, ya os digo, en 1748 Alcubierre, pues acompañado por su ayudante, ya os digo, a este sí lo nombran, un arqueólogo suizo que se llamaba Carl Weber, ¿vale? Dirigió nuevas excavaciones en la llanura cercana a Nápoles. Allí, a diferencia de Herculano, la ceniza volcánica no se había solidificado, sino que cubría los edificios como una lápida de polvo. Pronto aparecieron muros, mosaicos y calles enteras. Los obreros estaban desenterrando Pompeya, una ciudad donde el tiempo se había detenido. Los frescos y esculturas encontradas, eran impresionantes, pero lo más sobrecogedor fueron los cuerpos petrificados de los habitantes, capturados en sus últimos instantes de vida. Figuras de hombres, mujeres y niños atrapados en un sufrimiento eterno, con sus rostros y gestos aún visibles. El rey Carlos, maravillado por los hallazgos, ordenó preservar y documentar todo lo que se encontraba. Convirtió la excavación en una auténtica expedición científica. Prohibió la exportación de antigüedades y fundó el Museo de Herculano, donde se expusieron las mejores piezas descubiertas. El descubrimiento de Pompeya y Herculano ha marcado el inicio, de la arqueología moderna y provocó un renacimiento en toda Europa del arte clásico, el neoclasicismo, que nace inspirado en estas ruinas precisamente, influyendo en la arquitectura, en la escultura y en la pintura del siglo XVIII. Cuando en 1759 Carlos de Borbón parte de Nápoles para convertirse en Carlos III de España, dejó atrás de sí un reino, como veis, transformado y una herencia magnífica, imborrable. En Madrid, por supuesto, siguió promoviendo la arqueología y las artes, sentando las bases, por ejemplo, del futuro Museo del Prado.
Pero las ruinas de Pompeyo y Herculano seguían guardando secretos. Sus calles, sus casas, sus habitantes permanecen allí, congelados en el tiempo, recordándonos que, aunque la lava del Vesubio los cubrió, la historia nunca los ha olvidado. Y mira tú por dónde. Os invito a que vengáis conmigo, a que nos acerquemos a Pompeyo y Herculano con un viaje que estamos haciendo de Antena Historia para el 27 y 30 de julio de este año. Así que te invitamos a un viaje cultural único, ¿no? En el que exploraremos pues, los misterios de Pompeya, de Herculano y de otros tesoros arqueológicos de la región. Nos vamos a sumergir en el pasado y veréis, nos vamos a sumergir y literalmente, ¿vale? Porque vamos a caminar por las mismas calles que fueron sepultadas por la furia del Vesubio en el año 79 después de Cristo, cuando estaba gobernando Tito, ¿vale? Y bueno, mira, ¿qué hace este viaje que estamos preparando especial? Pues mira, vamos a tener visitas guiadas a los yacimientos de Pompeya, Herculano y Oplontis, ¿vale? Por un especialista en historia antigua, un doctor en historia antigua que va a ser Arturo Sánchez Sanz. Lo habéis escuchado en algunos programas en Antena Historia, cuando hemos hablado de Grecia, de Filipo II de Macedonia, y tantos programas que hemos hecho con él. Vamos a ir al Museo Arqueológico de Nápoles, donde hay piezas originales de todas estas ciudades sepultadas. Vamos a hacer, por eso decía yo lo de sumergirnos, podemos hacer quien quiera, porque tiene dos opciones. Para el que no quiera también hay otra alternativa. Podemos hacer arqueología submarina en Baiae, ¿vale? Y el que, oye, le dé miedo o no quiera o tal, puede hacer una excursión a Capri en ese mismo momento, ¿vale? Vamos a ver espectáculos de gladiadores y de legionarios en el anfiteatro de Pompeya. Vamos a tener cena temática inspirada en la antigua Roma. Vamos a visitar Paestum, la joya de la Magna Grecia, porque allí también estuvo Grecia. Así que, ya os digo, y todo esto vamos a estar acompañados por expertos en historia. Yo tendré mi humilde aportación, evidentemente, pero el peso lo va a llevar, ya os digo, un doctor en historia antigua como es Arturo Sánchez Sanz. El viaje incluye vuelos, traslados, alojamiento, entrada a los sitios históricos, todo cubierto. Evidentemente, si te quieres comprar una camiseta, te la vas a pagar tú. Eso está claro. Pero bueno, y ya os digo, las plazas son limitadas, reserva cuanto antes. Me gustaría que fuerais parte de esta expedición exclusiva con Antena Historia a estos sitios. Veréis, podéis, si estáis interesados en reservar o en simplemente informaros, ¿no? Primero os informáis, si os gusta, pues reserváis y tal, ¿no? Para informaros o reservar, ¿no? Pues entráis en la página de grupeandotour.com, ¿vale? Que es la agencia con la que vamos a hacer este viaje, que es la misma que hicimos el viaje del año pasado a Normandía, que de hecho este año también lo volvemos a hacer. El viaje de Normandía fue un auténtico éxito. Estuvimos una semanita allí, 37 amigos y oyentes de Antena Historia estuvieron allí disfrutando con nosotros. Pues ya os digo, entráis en grupeandotour.com y allí te registras, te enteras de cómo va el viaje, todo el itinerario, cómo es, cómo no es, lo que vale, y reservas tu viaje. Y además, si utilizas el código, porque os lo va a preguntar a la hora de reservar, si ponéis el código AH25, o sea, Antena Historia 25, AH25, vais a recibir un importante descuento sobre el precio final, ¿vale? Así que ya os digo, os he contado cómo es aquello, qué es lo que pasó allí. Así que ya sabes, la historia te espera, nos espera a todos. Así que, ¿te vienes con nosotros? Anda, no seas remolón. Vamos a ponernos ya en modo vacaciones, vamos a buscar ya alternativas y alternativas culturales para nuestros viajes, que todo no es sentarse en una butaca al solito, que hay que conocer sitios importantes y hay que patear para enterarte de la historia.
de lo que nos apasiona, que para eso estamos aquí. Yo contándolo y ustedes escuchándolo. Lo dicho, señores, ya sabéis, entráis en Grupeando Tour, os enteráis del programa, de la reserva, el código H25, descuentazo, y os venís con nosotros del 27 al 30 de julio de 2025. Un viaje que la verdad va a ser inolvidable. Ya os lo digo porque el del año pasado fue una experiencia impresionante que la vamos a repetir este año, insisto, en Normandía. Y lo pasamos, vamos, de escándalo. Así que, señores, termino el programa ya de hoy. Ya no os doy más la turra. Y como siempre digo, espero que os haya gustado. Soy Antonio Cruz y con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Así que, adiós. Antena Historia.